Cordial saludo, estimados aprendices de la formación Plan de Mercadeo. Reciban todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta tercera conferencia web relacionada con la temática y las evidencias a desarrollar en la unidad número 3. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en esta formación que tiene una duración de 40 horas. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los 80 aprendices que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente ficha de caracterización 2853120. Entonces, siendo aproximadamente las 4 en punto del día 17 de octubre, damos inicio a esta conferencia web. Le damos la más calurosa bienvenida al aprendiz Lady Viviana y Jason Rincón, que van ingresando. ¿Cómo está usted, Lady? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Ok, bueno, para la conferencia web de esta unidad 3 tenemos preparada la siguiente agenda. El primer punto es el saludo de bienvenida, el segundo es el objetivo de la sesión, el tercero trataremos el tema central, el cuarto las orientaciones de las actividades a desarrollar en la unidad número 3, el quinto haremos la interacción en territorio, el sexto las orientaciones generales y por último que es el espacio de conclusiones y preguntas. Recordarles que como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada, pues también recordarles las reglas en etiqueta, dentro de ellas pues básicamente la puntualidad, tener el micrófono silenciado excepto cuando vayan a participar, tener la cámara apagada es opcional o simplemente encendida o apagada, pues básicamente aquí lo más importante es que ustedes puedan obtener la información y ya el resto de reglas en etiqueta ya ustedes se los he comentado. Antes de iniciar quiero hacer un sondeo previo. Ustedes me pueden escuchar correctamente y pueden visualizar las diapositivas al 100%. Si no, sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, también recordarles que estas conferencias web no son calificables, pero casualmente dando la oportunidad a esos aprendices que van ingresando poco a poco, al final yo les voy a compartir este enlace para que ustedes se puedan registrar y así obviamente quedar la evidencia. Bueno, ya conservando la agenda u orden de la tarde, abordamos nuestro primer punto. A todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación Plan de Mercadeo, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta tercera sesión en línea correspondiente a la temática y a las evidencias que deben desarrollar en la unidad número 3. En cuanto al objetivo, ya básicamente ustedes lo saben, el objetivo de esta sesión es orientarlos a ustedes en cada unidad formativa, para este caso la unidad número 3 y así sucesivamente realizar una simulación de recorrido en la plataforma territorio de acuerdo a esos enlaces, de acuerdo a esas evidencias que ustedes deben desarrollar. Ya entrando en el tema central, pues básicamente estamos aquí, estamos en la penúltima unidad. Ya estamos a puerta prácticamente la otra semana que ingresa, ya culminando el curso como tal. Entonces, el tema central de esta unidad número 3 se denomina el plan de mercadeo. Y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir es elaborar el plan de mercadeo teniendo en cuenta el diagnóstico interno y externo, los objetivos, estrategias, tácticas y el presupuesto. Ya ustedes han venido manejando algunos ítems como el diagnóstico interno y externo a través de la matriz DOFA y así sucesivamente lo que son los objetivos y las estrategias. Bueno, ya entrando en sí en el punto número 4 que es la temática y las evidencias que deben desarrollar ustedes en la unidad número 3. Para este caso, como se los acabé de mencionar, el objetivo principal de la unidad número 3 es que ustedes van a saber elaborar el plan de mercadeo teniendo en cuenta el diagnóstico interno y externo, los objetivos, estrategias y tácticas y presupuesto. Esta unidad número 3 va desde el 16 al 22 de julio, de octubre, perdón, más sin embargo, todas las evidencias quedarán disponibles hasta el último día, si en dado caso que usted de pronto no haya enviado todas sus evidencias. Entonces, a ustedes les llegó esta notificación, este correo mediante anuncio, que para esta unidad número 3, las dos evidencias que deben desarrollar es un taller de estructura organizacional y un escrito denominado documento plan de mercadeo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted descargue la guía de aprendizaje, es el primer documento que ustedes deben descargar. Entonces, dentro de esa guía de aprendizaje, pues obviamente es importante que la lean
al principio hasta el final, este es el documento el cual les va a permitir a ustedes qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes sus evidencias. Y aquí prácticamente a mano derecha están los pasos correspondientes, es decir, ustedes se van a la carpeta más importante para ustedes, que es contenido del curso, luego a proyecto y por último se van a la carpeta que dice actividad 3. Luego, ¿qué sigue? Sigue aquí haciendo una simulación como estuviésemos allá en el curso. Ustedes deben descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Entonces, a mano izquierda ustedes van a encontrar el panel de herramientas. Simplemente se van a la carpeta contenido del curso y ahí se van a dirigir a la subcarpeta que dice actividad 3. Dentro de esta subcarpeta van a encontrar un enlace que dice material de formación y también el enlace de los materiales de apoyo. Entonces, si nos vamos al primer ítem, que es material de formación, aquí ustedes encuentran el enlace en que lo cual lo pueden descargar, y también está el enlace de manera interactiva. Pues básicamente es recomendación que lo puedan descargar en PDF. Ese material formativo se denomina plan de mercadeo, que es lo que ustedes van a desarrollar en esta unidad número 3, y así sucesivamente en los materiales de apoyo van a encontrar cada uno de estos ítems. Inclusive van a encontrar el plan de marketing, que es el plan de mercadeo de lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 3. Entonces, ya teniendo claro y leyendo la guía de aprendizaje, los materiales de formación y de apoyo, entonces ahora sí viene cuáles son esas evidencias que ustedes deben desarrollar en la unidad número 3. Son dos evidencias. La primera evidencia es un taller denominado estructura organizacional. Ese taller casualmente tiene un instructivo y es importante que ustedes lo descarguen. Y la evidencia número 2 es un documento que ustedes deben construir sobre el plan de mercadeo de un estudio de casos que vienen desarrollando sobre Panelitas La Cabra. Más sin embargo, ahorita se los voy a explicar. Entonces, vamos a utilizar la misma metodología, es decir, antes de explicar cómo desarrollan ustedes estas evidencias, es importante tener claros ciertos conceptos con la temática, es decir, le doy un abrebocas sobre la temática, pero ya ustedes refuerzan y leen el material de una manera más ampliada. Entonces, el tema central de la unidad número 3 es el plan de mercadeo, ese es el tema central. Entonces, yo les había hablado desde la primera clase, bueno, la definición sobre lo que es el plan de mercadeo o el plan de marketing, que es lo mismo, que básicamente es un documento, un texto, donde se recoge el análisis de la situación actual de la empresa, los objetivos que se busca conseguir, las estrategias a implementar y la planificación para llevar a cabo todo ese contexto del plan de mercadeo. Ese en sí viene siendo el concepto de lo que es el plan de mercadeo. Ahora bien, todo plan de mercadeo debe tener una estructura, y aquí ustedes ven la estructura del plan de mercadeo que ustedes los van a conseguir allá en el material formativo. Entonces, ¿qué debe contener un plan de mercadeo? Un resumen ejecutivo, que es prácticamente como si fuera una introducción sobre lo que la empresa desea desarrollar a cabo. El análisis de la situación es ese análisis que ustedes desarrollaron en la matriz DOFA, donde pudieron identificar las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, y los objetivos es lo que la empresa desea alcanzar a futuro. ¿Cuáles son esas estrategias? Las estrategias de marketing que implementará en el mercado para que ese producto o ese servicio se pueda vender. Las acciones, es decir, que eso que yo desarrollo como estrategia, colocarlo en marcha, no que se quede en palabras ahí, palabras muertas. Y por último, hacer el seguimiento y el control. Es decir, de todas esas estrategias que yo desarrollo, debo hacerle un seguimiento para poder mejorar. Es decir, vendo un producto, pero es posible que mis ventas tuvieron baja y yo debo hacerle seguimiento, hacer los correctivos para controlar esas acciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del plan de mercadeo, ya yo se lo venía hablando desde la primera unidad, pues básicamente vimos que es el concepto de un plan de mercadeo, que es lo mismo un plan de marketing, cuál es su propósito, pero también cuando vamos a elaborar un plan de mercadeo nos debemos hacer unos interrogantes, es decir, cuál es la situación actual de la empresa. Acuérdense de la matriz DOFA. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué vienen siendo los objetivos? ¿Qué recursos tenemos, tanto humano como obviamente financiero? ¿Y cómo conseguiremos esos objetivos? Es decir, ¿qué estrategia podemos nosotros implementar? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que debe contemplar ese plan que se los acabé ahorita de
resumir, el resumen ejecutivo, la investigación del mercado, saber la situación actual de la empresa, los objetivos que yo voy a alcanzar basado en ciertos indicadores, en ciertas métricas, tener contemplado cuáles son esas tácticas o estrategias que yo debo desarrollar, pero el plan de mercadeo también amerita un presupuesto. Yo debo tener un presupuesto para poderlo implementar y eso va de acuerdo al producto o al mercado al cual yo quiero llegar. Y así sucesivamente se requieren unas recomendaciones, es decir, que sea un documento realista, comprensible y práctico. Es decir, usted no va a decir, bueno, voy a vender mi producto en la luna. Pues obviamente en estos momentos la realidad es que se le hace en estos momentos imposible. Entonces, ser práctico y realista en esas acciones que yo quiero conseguir a través de ese plan de marketing como tal. Y obviamente todas estas acciones se deben tener presente para estructurar ese plan de mercadeo que ya se los acabé de mencionar sobre cada uno de estos componentes que están aquí. Y para ya resumir, pues básicamente un plan de mercadeo que se debe analizar el entorno, es decir, estudiar a fondo el mercado para iniciar esas estrategias, la audiencia, es decir, yo debo tener muy claro a quién me voy a dirigir, no es dirigirme por dirigirme al mercado porque mi producto es universal, no, siempre tener un nicho de mercado, siempre tener un buyer persona a ese, digamos, objetivo al cual yo quiero llevar. Los objetivos, es decir, qué queremos conseguir, qué ventas y qué estrategias vamos a implementar, definir las ventas, cómo van a ser esos pasos de esa venta. El presupuesto es muy importante para llevar a cabo ese plan de mercadeo. También es importante que las estrategias vayan con la intención de fidelizar el cliente, es decir, yo debo tener presente y debo hacer un análisis qué compra mi cliente, cuándo lo compra y por qué lo compra. Entonces, ya teniendo esa estadística, pues obviamente que es lo que nosotros conocemos como los KPI, que son esos indicadores, esas estadísticas que me dicen a mí, mire, estas son las estadísticas de su cliente en este mes, yo debo tomar esas estadísticas, y luego tomar mis conclusiones para ver qué resultados yo me puedo someter a futuro. Es importante tener en cuenta las tecnologías, es decir, las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde me puedan conocer a mí, tanto local, nacional e internacionalmente. Entonces, ya en resumen, pues básicamente el plan de marketing lo que busca es que usted dé respuesta a cada uno de estos interrogantes. Eso se lo dije en la segunda clase, en la segunda conferencia web. Para realizar un plan de marketing, yo debo hacerme a ustedes interrogantes. ¿Quién soy? Es decir, ¿cuál es mi misión, mi visión, mis valores? ¿Dónde estoy? Aplicando la matriz DOFA, que ya ustedes lo han venido desarrollando. ¿A dónde quiero ir? Es decir, el público objetivo, mi buyer persona, es decir, el cliente ideal. ¿Cómo voy a llegar? Es decir, qué estrategia voy a utilizar para mi producto y qué precio les voy a colocar. ¿Cómo lo voy a conseguir? Es decir, poner en acción a ese plan que yo tengo de plan de marketing. Y por último, medir a través de indicadores, a través de métricas que me dan los resultados, qué es lo que realmente yo debo corregir para, obviamente, hacer esos correctivos y no volverlos a cometer con nuevos productos. Entonces, ya de esa forma, un abrebocas sobre esa temática, pues básicamente ahora sí entramos en la explicación de las evidencias calificables que van a desarrollar ustedes en la unidad número 3. Entonces, vamos a aplicar esa gran frase de Nelson Mandela: siempre parece imposible hasta que se puede hacer. Es decir, la idea aquí es que ustedes puedan desarrollar estas actividades, aunque de pronto para algunos sea imposible, porque a veces de pronto no leemos y hacemos cualquier cosa, pero si ustedes se concentran realmente en lo que se le está pidiendo, le aseguro que usted puede hacer eso que de pronto se podría considerar como un imposible. Entonces, vamos a aplicar ese gran mensaje de Nelson Mandela. Entonces, les voy a explicar estas dos evidencias, son totalmente sencillas, no es algo del otro mundo, pero sí ya ustedes, de acuerdo a lo que han venido dando de las unidades 1, 2 y la que estamos desarrollando, que es la 3, ya ustedes tienen la capacidad para saber cuál es la estructura que debe contener un plan de mercadeo. Entonces, vamos a la primera evidencia. La primera evidencia es desarrollar un taller con estructura organizacional. Para ello, ustedes se deben leer la guía de aprendizaje de la unidad número 3 y también, que es importante que ustedes se puedan leer el material formativo denominado plan de mercadeo. Cuando ya ustedes hayan realizado esa lectura de la guía de aprendizaje 3 y hayan leído el material de formación plan de mercadeo, entonces viene la primera evidencia que dice, allá en la guía de aprendizaje dice:
Para realizar esta evidencia, usted debe consultar información sobre la estructura organizacional de dos empresas colombianas, es decir, dos empresas en Colombia que usted de manera voluntaria escoja, pero que sean del mismo sector. Y luego debe responder las siguientes interrogantes, es decir, usted prácticamente va a hacer es como un cuadro comparativo, es decir, entre esa empresa X y Y que usted escogió, pero que son del mismo sector. Entonces, supongamos, así lo rotulé yo con la empresa XY, pero usted puede escoger, digamos, una empresa del mismo sector, digamos, Movistar, Claro, Chevrolet, Toyota, en fin, que sean del mismo sector. Entonces, ¿qué debe desarrollar usted? Con esas dos empresas que usted escogió de manera voluntaria, usted debe desarrollar el primer punto, es decir, interprete el direccionamiento estratégico de cada empresa entre ellos. ¿Qué propósito tienen? Es decir, usted debe, de acuerdo a lo que investigue, puede hacer un cuadro comparativo. Bueno, el propósito que tiene la empresa X son estos propósitos porque se conlleva a lograr esto. Entonces, esa es la empresa X. Bueno, ¿y cuál es el propósito de la empresa Y? Y así sucesivamente usted lo va describiendo. Entonces, ese es el primer interrogante de ese primer inciso. El segundo que dice, ¿qué desean para el futuro? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que desean alcanzar allá en el futuro? Bueno, ser reconocido potencialmente tanto local, nacional e internacionalmente en ambas empresas. Es decir, ¿qué desea la empresa X y Y para el futuro? ¿Quiénes son sus dos principales competidores? Es decir, si ahorita habíamos hablado de Movistar y Claro y Toyota, Chevrolet, bueno, ¿cuáles son los competidores de esas empresas X y Y? Y si usted quiere colocar más competidores, pues básicamente lo ideal es que usted haga la investigación, es decir, puede leer el material, pero también puede consultar a través de internet. Asimismo, ¿qué otro interrogante deben dar respuesta? ¿Cuál es la propuesta de valor que los hace diferente a la competencia? Es decir, de ese producto o ese servicio que vende XY, ellos de qué se diferencian de esa competencia. Es decir, bueno, los productos que vende X, de pronto ellos generan muchas promociones, digamos quincenal, de pronto juegan mucho con promociones, compre uno, lleve dos y así sucesivamente. Entonces, en este primer punto, estimados aprendices, ¿qué deben responder ustedes? Estos interrogantes del punto número 1 sobre esas empresas que ustedes van a escoger. La empresa X, la empresa Y, para este caso van a escoger dos empresas que sean del mismo sector, pero que sean voluntariamente escogidas por ustedes. Luego, ¿qué sigue? La siguiente pregunta, ¿a qué segmento se dirigen? Es decir, ¿cuál es ese nicho de mercado que quiere llegar la empresa X y la empresa Y? ¿Y cuál es el mercado objetivo? Es decir, bueno, ellas por lo general se dirigen al nicho de mercado de universitario, porque de pronto si es tecnología que venden computadores, de pronto el nicho de mercado para, digamos, universitarios es más apetecido. Entonces, dar respuesta a estos dos interrogantes que hacen parte de el inciso 2. Y por último, dice, y finalmente, ¿cuál es el producto líder o estrella de cada empresa? Es decir, de esas empresas que ustedes van a escoger, es posible que hay un producto que sea estrella para ellos. Entonces, siempre la recomendación es que busquen una empresa que maneje varios productos. Entonces, ya ustedes, de acuerdo a lo que investiguen, dirán, bueno, la empresa X, su producto estrella es este por estas condiciones, porque se vende más, porque es apetecible y así sucesivamente lo describen ustedes en la empresa Y. Entonces, este taller de estructura organizacional, ustedes lo van a desarrollar en la herramienta ofimática de su mayor preferencia, es decir, lo pueden desarrollar en PowerPoint o en Word, que son como digamos las herramientas más asequibles para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces, cuando ya ustedes tengan ese documento elaborado, donde usted dio respuesta a cada uno de esos interrogantes, entonces, ¿cuáles son los pasos para enviar ese documento o esa estructura organizacional? Sencillo? Aquí hacemos la simulación como si estamos en la plataforma dentro, ingresamos a la carpeta de evidencia, aquí donde está la manito número 1, y para que usted pueda encontrar el enlace que dice taller unidad 3, estructura organizacional, en la parte de arriba usted encuentra un combo de actividades, le da clic a esa pestaña y escoge el RAT 3 y ahí le sale el enlace que dice estructura organizacional, simplemente le da clic. En la parte de abajo se dirige usted, le dice adjuntar un archivo, adjunta el documento y por último le da clic a donde dice contestar. Importante, por favor enviar la evidencia por enlace correcto, porque hay algunos aprendices que de pronto me están enviando evidencias por enlaces incorrectos y ya usted sabe la calificación cuando la obtiene, cuando usted aquí
encuentra una A o una D, y si de pronto todavía no está calificado es porque está en este lapso de tiempo de 24 a 72 horas será calificado esa actividad en días hábiles, y cuando ya yo se lo califique, usted simplemente le da clic al enlace y verifica el comentario de la retroalimentación. Si la evidencia está en D, verifique qué es lo que el profesor, el instructor le está indicando, que corrija y vuelva a enviar. Entonces, de esta forma, estimados aprendices, ustedes estarían desarrollando la primera evidencia, que es taller estructura organizacional. Entonces, ahora sí, abro interrogante. ¿Hay alguna duda, hay alguna inquietud sobre ese taller, que ustedes van a desarrollar en la unidad número 3? ¿Es claro el mensaje? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Y pasamos a la evidencia número 2, que es el documento plan de mercadeo. Es decir, recuerden, ya hemos venido hablando del plan de mercadeo. Entonces, lo mismo, simplemente se le pide al aprendiz que lea la guía de aprendizaje, pero que también lea el material formativo. Y miren lo que básicamente van a desarrollar ustedes. Como ya de antemano desde la unidad 1, 2 y 3, ustedes vienen trabajando sobre un estudio de caso que es de las panelitas La Cabra. Entonces la dueña de esa empresa, ella quiere saber a ciencia cierta, bueno, que debe contener un plan de mercadeo. Entonces usted prácticamente lo que van aquí es a conceptualizar, valga la redundancia, ciertas definiciones relacionadas con ¿qué? Con un plan de mercadeo. Entonces miren lo que dice esa evidencia que ustedes deben desarrollar: documento plan de mercadeo. El paso que sigue es la preparación del plan de mercadeo. En ese orden de ideas es importante definir claramente qué es decir, qué es un plan de mercadeo, para qué sirve el plan de mercadeo, qué elementos tiene en consideración la realización del plan de mercadeo. Recuerden que ahorita les di más o menos la estructura, el resumen ejecutivo, los objetivos, las estrategias. ¿Cuál es la estructura básica que ahorita se los mencioné? ¿Cuál es su impacto en relación al desarrollo comercial de la empresa? Es decir, cuando yo elaboro mi plan de mercadeo, pues básicamente yo sé a ciencia cierta que realmente si cumplo mis objetivos con ese producto, ese servicio que yo vendo. Entonces, una vez redactadas las respectivas definiciones, ¿cuáles definiciones? Estas que están aquí y que ustedes las van a encontrar allá en la guía de aprendizaje. Por eso es que se llama conceptualización del plan de mercadeo. Entonces, cuando usted le dé respuesta a cada uno de estos interrogantes, entonces, una vez redactado las respectivas definiciones, la dueña de la empresa, Panelitas La Cabra, recuerden que Panelitas La Cabra es el estudio de caso que ustedes están desarrollando. Entonces, la señora Lucía, que es la dueña de la empresa, necesita que usted la asesore para saber qué. Es decir, ¿qué necesita la organización? ¿Cuál organización? Panelitas La Cabra, para poder estructurar un buen plan de mercadeo. Es decir, que al final, cuando usted ya dé respuesta a estos interrogantes, usted le va a decir a la dueña de Panelitas La Cabra: mire, para usted desarrollar y estructurar un plan de mercadeo, usted necesita estos pasos, y usted detalla los pasos. Puede detallar los pasos y los puede, describir uno a uno sin necesidad que sea tan extenso. Entonces, usted básicamente, en palabras más o en palabras menos, es para realizar un plan de mercadeo, la empresa Panelitas La Cabra necesita esto, y usted lo describe paso a paso. Entonces, esta evidencia es totalmente sencilla, porque aquí básicamente lo que se refiere es a conceptualizar cada uno de lo que es el plan de mercadeo, para qué sirve, cuál es su estructura, qué es lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque esa señora, la dueña de la empresa Panelitas La Cabra, ella quiere desarrollar un plan de mercadeo, pero no tiene conocimiento. Entonces, usted como aprendiz la va a asesorar a ella de acuerdo a lo que lea, y le va a decir: mire, usted para desarrollar un plan de mercadeo lo que necesita es esto y aquello. Listo, muchachos. Entonces, cuando ya ustedes tengan elaborado ese documento, que lo puede desarrollar en la herramienta ofimática de su mayor preferencia, que puede ser PowerPoint o Word sencillo, los mismos pasos, con la única diferencia: cómo envío yo ese trabajo, lo voy a enviar por el enlace que corresponde a plan de mercadeo. Entonces, cuando ya yo elaboro ese documento, esa evidencia, me voy aquí de manera simulada, les muestro, me voy a la carpeta de evidencia, y miren que ya acá cambio prácticamente de enlace. Entonces voy aquí al combo, al mismo RAT3, y doy RAT3 para que se me desglose cuáles son los enlaces de la unidad 3, y miren que ustedes van a encontrar un enlace que dice documento 3 plan de mercadeo. Simplemente le dan clic, adjuntan el documento,
luego lo envían donde dice contestar y esperan de 24 a 72 horas para que el instructor le dé la respectiva retroalimentación y calificación. Entonces, de esta manera ya ustedes estarían desarrollando la evidencia número 2. Ahora sí, abro interrogante. ¿Hay alguna duda, hay alguna inquietud sobre este documento plan de mercadeo de esa segunda evidencia que deben desarrollar en la unidad número 3? ¿Es claro el mensaje o hay dudas? ¿Los escucho? Pues por mi parte no. Ok, Marluis, Jessica y Jessica Rincón y Jessica Rojas, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, no. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces para ya culminar, pues básicamente la interacción en territorio, ya yo ahí se le expliqué los pasos, es decir, dónde van a encontrar los materiales, dónde van a encontrar los enlaces, es decir, en la misma diapositiva yo le hago la simulación como si estuviésemos allá dentro de la plataforma. Entonces, para avanzar y para culminar, orientaciones generales a tener en cuenta, pues básicamente cuáles son esas orientaciones que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo eficiente de las actividades de la unidad número 3. Las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, sencillo. Todas las actividades deben quedar reposadas allá en la plataforma territorio, es decir, debe quedar la trazabilidad. Es una política institucional, es decir, que si usted me envía una evidencia por el correo no tiene validez. ¿Qué debo hacer para resolver las evidencias? Sencillo. En primera instancia, descargar la guía de aprendizaje porque me permite el qué, el cómo y a dónde debo enviar yo la evidencia, las evidencias, para este caso la unidad número 3. Descargar los materiales de estudio y los materiales formativos. Una vez desarrolladas las evidencias, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Recuerde que al momento de usted enviar las evidencias, por favor, escoja el enlace correcto, porque si usted lo envía por otro enlace, yo le coloco la nota y obviamente esa evidencia le va a aparecer en 0 y tiene que volver a hacer el proceso para poderse calificar. Entonces recuerde que cuando tenga dudas de cómo realizar las evidencias y por dónde enviarlas, por favor verifique las grabaciones de las sesiones en línea. Las evidencias se califican en A y D de no aprobado, es decir, A, aquellas evidencias que están de 70 a 100 puntos y las que están en D son las que están de 0 a 69.99. Si usted por alguna circunstancia en estos momentos ha desarrollado actividades de la unidad 1, 2 y 3 y si hay alguna evidencia que usted tiene en D, debe volverla a presentar. Por ejemplo, una evaluación que usted desarrolló en la unidad 1 o 2 le aparece en D, debe volverla a presentar. Es posible que a usted o algunos le hayan recibido unos correos donde se les notifica que todavía tienen la unidad 1 o 2 que todavía no está aprobada. ¿Por qué? Porque de pronto son dos evidencias, pero de esas dos evidencias solamente una la tiene aprobada. Entonces debe desarrollar las dos y que estén aprobadas. Si usted la tiene en D de no aprobada, usted la puede realizar, la puede corregir y volverla a enviar por ese mismo enlace para que usted lo tengan presente. También recordarles que es importante que ustedes verifiquen constantemente su rendimiento académico. Profe, ¿cómo reviso yo mi rendimiento académico? Es decir, todas sus evaluaciones, todas sus calificaciones, sencillo. Ustedes se van a la carpeta de calificaciones y van a encontrar una columna que dice actividades. A esa columna de actividades van a encontrar un más, le dan clic y ahí se desglosa el RAT 1, RAT 2 y RAT 3. Al darle clic en cada uno de esos más en RAT, ahí le van a salir las actividades si las tienen A o la tienen D. Si la tienen D, verifique. Si es una evidencia de producto, un documento que usted me envíe, verifique qué fue lo que el profesor me corrigió para volverlo a corregir y volverlo a enviar. Pero si es una evaluación, porque las evaluaciones sí se califican de manera automática, la debe volver a presentar. No la dejen de, porque obviamente eso le genera consecuencias al final del curso. Y ya recordarles que esta conferencia web ya en un promedio de 24 horas ya ustedes la pueden observar, bien sea a través del panel de herramientas o en anuncios o directamente en la carpeta que dice sesiones en línea, grabaciones web. ¿Por qué? Porque el compromiso conmigo es realizar la conferencia y luego colgarle a ustedes la grabación. ¿Para qué? Para que el compromiso con ustedes aprendiz puedan observar la grabación y realizar las evidencias de manera satisfactoria. Entonces, para ya concluir, en estos momentos les voy a compartir el enlace de asistencia virtual para que ustedes puedan, obviamente, hacer el registro. Entonces, ya les voy a compartir por el chat para que ustedes puedan hacer el correspondiente registro. Pero antes, les pregunto nuevamente,
¿Hay alguna duda, hay alguna inquietud sobre lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 3? ¿Es claro el mensaje? En estos momentos les acabé de compartir el enlace de asistencia para que simplemente le dé clic y pueda hacer el registro. Esta conferencia web la estamos desarrollando en este horario porque yo tengo dos grupos. Hay un grupo que le estoy dando plan de mercadeo y otro grupo que estoy dando promotor en punto de venta. Entonces hay un grupo que le doy a las 4 y otro a las 7. Es decir, que la próxima conferencia de ustedes de plan de mercadeo creo que es a las 7 de la noche. Entonces, estimados aprendices, si no hay dudas, si no hay inquietudes, simplemente a todos ustedes que se encuentran matriculados en la formación Plan de Mercadeo, a todos ustedes les expreso muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, acá va su instructor, Leonel Moscote Díaz, para orientarlos en lo que respecta a la formación. Entonces, no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 3. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que descansen. Hasta luego.